estamos viviendo un momento difícil, ¿no? En la política, en la economía. Ojalá las elecciones nos abran algún paisaje diferente. Yo digo lo siguiente, siempre hay que celebrar la vida, ¿no? El hecho de que estemos vivos y es un motivo de celebración y un motivo para agradecerle a Dios por habernos permitido estar aquí. ¿Verdad? Creo que ya es un gran logro, ¿no? El estar vivos. Creo y segundo, que es finalmente, lo principal. Gracias a Dios, tenemos por lo menos lo que dice la pirámide de Maslow, las necesidades básicas cubiertas. Ya también es otro motivo para agradecerle a Dios. Lo acompaño, diputado, en esas dos celebraciones. Estar bien con los nuestros, estar sanos, tener lo esencial. Y justamente eso es lo que está preocupando a muchas familias, no a las de clase media como la mía, mucho más a la gente más humilde, ¿no? Sí. Esto de la economía preocupa, precios, inflación, y creo que esto va a determinar también el voto, como la incertidumbre en la política también aporta a la crisis económica también definirá el voto, ¿no? Indudablemente que es lamentable que todavía tengamos familias en Bolivia, por ejemplo, con las últimas cifras, cerca del 35% de nuestra gente aún en la pobreza, alrededor del 11.5% todavía en la extrema pobreza. Han mejorado mucho los índices en los últimos 15, 20 años. Creo que es el país que más ha sacado de la pobreza gente. Pero ¿la región? Sí. La región sí. Pero mucho todavía tenemos por hacer, porque hablar de un 11% de bolivianos que se duermen sin comida, eso significa que estamos hablando por lo menos de ¿cuánto? De 1.300.000 personas, ¿no? Las cifras de la pobreza son frágiles en el sentido de que con una turbulencia económica puede abrirse nuevamente las puertas a un número más importante de personas. Hay un quintil de la clase media baja, si va el término, que salió de la pobreza, pero ante cualquier turbulencia económica y política vuelve a caer. Es verdad. Es muy difícil sacar a la gente de la extrema pobreza, pero tremendamente fácil que caiga nuevamente. Y yo creo que encontrar el bicentenario de Bolivia, todavía con esos índices de pobreza, debe llamarnos a la reflexión y insistir en políticas públicas que nos permitan eliminar la extrema pobreza y mejorar la pobreza moderada en los próximos años, ¿no? Así es. Esto que acaba de decir el diputado me hace recuerdo a lo que ha planteado hoy Al-Azhar. ¿Les parece si comenzamos este diálogo con el mundo de Al-Azhar? Aquí nada es al azar. A ver. Bueno, esto es para personas que sean tolerantes, diputado. Sí. Buen provecho, dice el presidente, que esta vez está de equeco y nos está dando unos platitos de alacitas. Creo que esta es también una mirada crítica, más allá del presidente, creo que a la situación general. Por supuesto, el piloto es el presidente, pero la nave es mucho más grande, incluso que el Ejecutivo. Es una situación complicada, ¿no? ¿Se enoja con Al-Azhar, diputado? No, para nada. Bueno. No me enojo. Usted es de los míos. Yo creo profundamente en la democracia, y la democracia justamente tiene que ser que los ciudadanos podamos criticar, incluso dentro de las mismas fuerzas políticas. Totalmente. Y tenemos que tener la tolerancia suficiente para asumir las críticas que vienen de fuera y las autocríticas cuando son de adentro. Así es. El mundo, lamentablemente, es inequitativo. Lo dijo Stiglitz hace unos 20 años. En los últimos estudios que han salido, por ejemplo, de este señor que ganó el premio Nobel, nos demuestra nuevamente eso. Lamentablemente, el 10-20% de el 10% de las familias más ricas controlan la mitad de la riqueza de todo el país, de todo el mundo. Es obsceno, ¿no? Es obsceno. Es obsceno que tengamos un mundo donde hay ahorita cerca de 800 millones de personas. Sí. Y la tendencia va a eso, mayor concentración de la riqueza Si comparamos los años actores. 70 y la actualidad, la inequidad ha crecido sustancialmente. Pocos tienen las grandes riquezas y las grandes mayorías están sin comida siquiera y sin servicios públicos. No escapa Bolivia a eso. Todavía tenemos lamentablemente una situación de pobreza y de insuficientes servicios públicos. Ya que hablamos de democracia y de tolerancia, vamos a la imagen desde Cochabamba. También llega Víctor Hugo Romero. Vamos, por favor, a la imagen para hoy.
Ahí está. Bienvenidos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y mire cómo está ese paraíso. Porque me parece interesante esta imagen de una crítica aguda, porque es un ministerio que ha estado permanentemente en estos conflictos, ¿no? Entre otras carteras, pero un ministro envuelto en una acusación de corrupción creo que daña al gobierno, ¿no? ¿Estará de acuerdo conmigo, diputado? Indudablemente, cualquier funcionario que esté envuelto en corrupción no solamente daña la imagen de un gobierno, es gente que le está robando al pueblo boliviano. Algunos dicen que robarle al Estado es robarle a nadie, ¿no? Mentira. Eso es hacer que mucha gente no tenga salud, no tenga educación, no tenga carreteras. Por lo tanto, todo funcionario público, no solamente un ministro, debería ser investigado y sentenciado drásticamente si es que ha incurrido en un acto de corrupción. ¿Le sorprendió esta noticia? ¿Sabe algo más que no sepa la prensa de este ministro? ¿Lo conoció? ¿Le sorprendió la noticia? Me sorprendió la noticia porque yo justamente hace unos 3 días hablé con el ministro pidiéndole que reciba a unos dirigentes que venían justamente a hacer gestiones en el ámbito de ese ministerio. Y al día siguiente me entero de que ya estaba siendo destituido. Claro. Entonces, mejor no me ayude, no los reciba. Claro, mejor ni los reciba, casi le digo, ¿no? Claro. Pero yo creo que nuestro gobierno ha dado una muy buena señal con eso. Ojalá que no sea el único caso. Yo quiero recordarle, yo fui ministro de Obras Públicas, y cuando yo denuncié corrupción en el viceministerio en el programa de viviendas, terminé renunciando yo más bien al cargo y el viceministro protegido. De esa época, estoy hablando del 2007. Entonces yo creo que siempre... O sea, con Evo Morales, dígalo. Sí, cuando Evo Morales era presidente. Pocas veces lo he dicho públicamente, pero esa fue la razón por la cual yo decidí renunciar más bien e irme a mi casa. Entonces, si entonces hubiéramos empezado a dar señales claras de lucha contra la corrupción, muchos delincuentes que aparecieron después no hubieran estado, entre ellos este ministro, que no puedo juzgarlo, que sea la justicia, y yo siempre digo, hay que investigar y hay que sentenciar, pero también respetando el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se le demuestre que es culpable. Y así cumpla una sentencia, ya ve que se ha manchado el gobierno de Evo Morales. De hecho, comenzamos con Santos Ramírez, creo que fue la primera gran mancha, y las manchas continuaron con este gobierno también. Bueno, estamos súper tolerantes, ¿eh? Le voy a mostrar una imagen más y no molesto más con las imágenes. Vámonos a fuera de contexto. Esto no tiene que ver con nada, es la imagen más inocente del mundo, porque el fotógrafo es Julián Rosell, un joven que nos trae este tipo de imágenes. A ver. Esta fotografía tomó Julián y Claudio Rosell le pone este texto. Entre verde y verde hay tiempo para contar las monedas que una a una se van juntando a punta de esfuerzo y malabares. Al contar las monedas hay ocasión de hacer cálculos hasta la hora del almuerzo, hasta la noche, hasta la próxima frontera de la vida adulta, de los años ancianos. Otra será la ocasión para pensar. ¿Cuántas imágenes de este tipo encontramos frente a un semáforo? Mi hijo me dice, ¿por qué no le das? Porque está en edad de trabajar, y él no está en edad de trabajar, es anciano, ¿por qué no le das? A él sí le doy, porque resulta que terminamos siendo su pensión, su fuente de ingreso. Qué complicada es la pobreza, y bueno, es otro tema, ¿no? Doloroso también. Bueno, es doloroso, por supuesto, quienes venimos de la pobreza sabemos lo que es no tener un pan en la casa, y por supuesto que nos duele en el alma ver que todavía en el siglo XXI, que todavía ya en las ventanas, en la víspera del bicentenario, todavía tengamos gente en esas condiciones en Bolivia. Creo que hay que aunar esfuerzo entre todos, independientemente de las fuerzas políticas, la ideología, los colores. Yo creo que es hasta un tema humano y hasta cristiano el no tolerar eso y luchar entre todos para que no haya más pobres en el país. De acuerdo. Para eso hay que estar apegados a la democracia, sin duda, y a la justicia y a una distribución de los recursos. En cualquier modelo económico creo que tiene que ser el principio de justicia, el acceder a un mínimo de bienestar como población. Neoliberalismo, socialismo. Plenamente de acuerdo, Claudia.
yo digo que la democracia no solamente tiene que ser ir a votar cada 5 años, tiene que ser también la democracia económica, es decir, lo que usted hablaba, de que la riqueza de un país se distribuya de forma equitativa, de forma solidaria, que aquel que no tiene acceso y no tiene condiciones para poder trabajar, que el Estado pueda ayudar. Totalmente. Pero los que podemos trabajar, que el Estado dé las condiciones óptimas para que todos tengamos las oportunidades. Pero de que hay que ir a votar, hay que ir a votar. Por supuesto. Y tenemos que ir a votar este año. Y ayer estuvo acá el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, y dijo, si hay elecciones, ¿están en peligro? Están en peligro. Y acá más de un entrevistado dice, si hay, eso me da un vértigo enorme, porque si no tenemos la fiesta electoral, pues ya de qué nos agarramos, ¿no? Encima de un panorama político preocupante para el mundo masista, pero también para los mundos de la oposición. Está todo fragmentado, la crisis, como el amor en el aire, ¿no? La crisis está en el aire. Creo que es la oportunidad de redefinir la decisión de la sociedad. Estamos en unos preparativos que comienzan en la Asamblea, ¿no? Con esto de los escaños. ¿Cómo está viendo esta ley que ya ha sido promulgada, la 1614, distribución de escaños entre departamentos? Tuvimos un discurso del presidente Luis Arce más entusiasta que el de otros opositores que han entrado en huelga, demandando modificaciones. ¿Cómo está viendo usted, diputado? Bueno, primero yo creo que dos conceptos. Uno, sí o sí, creo que debíamos garantizar que el gobierno del presidente Arce culmine los 5 años de mandato que le ha dado el voto popular. De acuerdo. Pero también debíamos defender que no se pase un solo día de ese mandato popular. O sea, cumple su mandato y ni un día menos y ni un día más. ¿Esto quiere decir que hay el riesgo de una prórroga? No debería haber ningún riesgo, y yo creo que cualquiera que esté sentando esa duda hace un flaco favor a la ciudadanía. Y cualquiera que esté intentando también hacer eso está atentando contra el Estado de Derecho y contra la democracia. Ni adelantar elecciones, ni romper la democracia, ni prorrogarse tampoco. Otra cosa es si se va a una nueva elección y el voto popular dice quédese, el soberano será el que defina. Hablando de prorrogarse, me voy a saltar, pero es que me la ha dejado picando. ¿Qué me dice de los autoprorrogados y ahora están en la misma casita con las autoridades electas? ¿Cómo mira este escenario? Mire, nosotros hemos sido uno de los principales defensores de que se cumpla con la elección de las autoridades judiciales. Y cuantas veces manos negras quisieron paralizar aquello, este diputado como jefe de bancada en su momento del MAS-IPCP, salió e hizo todas las gestiones para que no se paralicen las elecciones judiciales el año pasado. Del anterior año no doy ninguna respuesta porque no estaba yo en funciones en ese ámbito. Ahora, también antes que hayan las elecciones, nosotros alertamos cuando estábamos en pleno proceso de selección que iban a haber problemas en algunos departamentos por la falta de mujeres y de participación indígena originaria. La oposición no quiso que modifiquemos la ley en marzo del año pasado todavía. Hubiéramos tenido menos problemas de lo que hemos tenido actualmente. Pero también me dijo usted que no podía quedar un vacío de poder. Correcto. ¿No? También he sido defensor de que no podía haber un vacío de poder. Hoy que se han dado las elecciones, también un día antes, 2 días antes alertamos y dijimos, tenemos que resolver este problema y hay 3 caminos de ello. El primero es, coexisten los llamados autoprorrogados con los legítimamente electos el 15 de diciembre. Lo segundo es, llamamos a una nueva elección para cubrir los que faltan. Eso choca un poco con las elecciones nacionales. Y tercero, dijimos, podíamos sacar una ley que le permita a los legítimamente electos funcionar con los que hayan sido elegidos y ya los que se autoprorrogaron, la senadora se van a su casa. Silvia Salamé nos dijo que sí, pero que además ella cree que es constitucional poder trabajar, avanzar dentro de la institución con menos autoridades, sí. De hecho, que ella lo había hecho. Exactamente, la senadora Salamé fue presidenta del Tribunal Constitucional y era la única magistrada en ese momento. Exacto. Entonces, tranquilamente pueden funcionar con 4, o lo que se puede hacer es mediante una ley rápida que se tome en cuenta
a los suplentes más votados y con eso tengamos los 9 magistrados. Porque varias decisiones han sido muy polémicas. Personalmente, yo desde estoy de el acuerdo con fútbol la hasta la última. política, ¿no? Personalmente estoy de acuerdo con la última de las opciones que planteé en su momento. Tienen que estar, creo, manejando la justicia la gente que ha gozado del voto popular emitido en las urnas el 15 de diciembre. Y deberíamos tener un gran consenso para que demos una señal positiva al pueblo boliviano, respeto a los que se autoprorrogaron porque no tenía que haber un vacío de poder, claro. Y yo he defendido esa decisión. De hecho, la Constitución no lo establece, ¿no? Así Como es. una posibilidad. Es lo que acaba Correcto. de decir sobre el presidente, llámese Evo Morales, Arce, Doria Medina, Correcto. Tuto Quiroga. Se acabó y pasamos a nuevas elecciones. Correcto. Bueno, le cuento que tengo para compartir con usted unos segundos Perfecto. de una declaración. Estuvo esta mañana en la radio el senador Santiago Ticona, de Comunidad Ciudadana, e hizo referencia a los escaños. Quiero compartir con usted también lo que dijo hoy en la mañana. Nosotros hemos estado desde el mes de septiembre exigiendo que se realice una auditoría como departamento de Chuquisaca, tanto al presidente Arce y sus ministros, como también a los del Tribunal Supremo Electoral, para que no actúen en base a un censo que ha sido muy cuestionado y observado. Y en esas solicitudes nosotros habíamos demostrado técnicamente que el censo no coincidía con los datos que tenía el CERESI. Hemos demostrado técnicamente los errores técnicos de los mismos antecedentes de la ley. No hemos hecho conocer de que primero debería realizarse esta auditoría, de que no puede ser que un proyecto de ley se trabaje con informes preliminares y no así con informes consolidados ya. Pero aún así ha valido más ese miedo, digamos, que ha generado el gobierno a través del Tribunal Supremo Electoral, en el que lamentablemente ni siquiera había un documento oficial del Tribunal Supremo Electoral que diga, miren, la fecha límite es el 15 de enero, sino era solamente declaraciones del señor Tawichi, que en su momento no sabíamos si hablaba como candidato o hablaba como vocal, ¿no? Pero aún así hubo un empecinamiento y este miedo, digamos, que generó, y bueno, dijeron de que si no aprobamos el proyecto de ley, no importa si afectamos un departamento y bueno, hay que aprobar porque si no las elecciones están en riesgo, ¿no? Sin darse cuenta que el verdadero peligro para que haya o no haya elecciones es la existencia, ¿no?, de los autoprorrogados que son protegidos por el gobierno, ¿no? Bueno, son piezas del mismo collar, ¿no? El censo, lo que se ha determinado en torno, por estos resultados, a la distribución de escaños, los preparativos para las elecciones. ¿Qué Bueno, dice? primero que nada, es lamentable indudablemente que algunos departamentos estén expulsando ciudadanos. Por lo tanto, el Estado central, pero también los niveles de Estado local como municipios y gobernaciones, deberíamos tener políticas públicas adecuadas para que la gente no tenga que migrar buscando nuevas oportunidades a otros departamentos. Eso hay que resolverlo. Pero también hay que resolver que la gente que llega a Santa Cruz en particular llega buscando otras oportunidades que no las tiene en su departamento. Son decenas de miles de personas que llegan cada año, exigen luz eléctrica, pavimento, alcantarillas, servicios públicos en general. Y no se puede atender a esos compatriotas que los recibimos con los brazos abiertos, pero no podemos atenderlos con los mismos recursos. Por otro lado, si un departamento, de acuerdo a la Constitución, y el censo tiene más población porque ha migrado, lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley 1492, que nosotros elaboramos a finales de diciembre del 2003 para solucionar el conflicto que tenía secuestrado a Santa Cruz y perjudicado al país, era que tiene que aplicarse los resultados del censo para distribución de escaños y para distribución de los recursos. Y la ley y la Constitución tienen que cumplirse más allá de que si me gusta o no me gusta, más allá de si perjudica a un departamento o no. Pero hay que compensar a ese departamento con políticas públicas adecuadas para que su gente retorne o para que no siga expulsando ciudadanos. La ley hay que cumplirla. Es más, nosotros como cruceños recibimos con brazos abiertos a todos los bolivianos. En Santa Cruz viven más paseños, ¿cómo decir? Después de La Paz es el lugar donde más paseños hay. Es verdad. En Santa Cruz donde más potosinos hay después de Potosí. Es verdad. Entonces no puede ser que con los mismos recursos atendamos a la gente
y además tengamos la misma representación política. Por lo tanto, lo que se ha hecho es lo correcto. Otro tema es que sea una auditoría del censo, y yo también lo he planteado. Si hay duda, que abran las puertas de par en par, muestren las cifras, y si se demuestra que se hizo mal, hay que tomar las acciones correctivas correspondientes. Es más, nosotros como departamento teníamos una expectativa mayor todavía. ¿Por qué? Porque todos los días nos llega más gente y hay información, inclusive del mismo INE, de proyecciones. ¿Qué pasó ahí? Lamentablemente, creo que muchos no fueron muy leales con el lugar que los recibió y prefirieron ser leales con el lugar donde nacieron. Aunque no consumen los bienes y servicios de ese lugar, se fueron a hacerse censar allá, siendo que no están consumiendo los bienes públicos de ese departamento. Hubo un comunicador también por ahí desubicado que hizo una campaña inclusive en contra del censo, que no nos censemos. Y como resultado obtuvimos que hemos tenido menos gente de la que realmente vive y trabaja en Santa Cruz. Y no es solamente el caso de Santa Cruz. La pregunta, ¿están en riesgo las elecciones? Antes de que usted me conteste. Eso le pregunté ayer a Tawichi del Tribunal Supremo Electoral, el vocal nada menos, y esto nos contestó. ¿Hay algo que pueda poner en peligro real las elecciones este año? Bajo el antecedente de la elección judicial, estamos en un serio riesgo. Existe un grave peligro que pueda afectar las elecciones presidenciales. Imagínense el dato. La elección judicial tuvo al menos 72 amparos constitucionales que pretendieron sabotear, impedir, ¿no?, torpedear esta elección judicial. Inédito, 72. Imagínense que nadie sabe. Durante el día previo a la elección judicial del pasado 15 de diciembre, esto nadie lo sabe, lo voy a decir ahora, estuvimos como sala plenaria atendiendo amparos constitucionales. Y después del día de la jornada electoral, al día siguiente, todos sabemos que seguían interponiendo amparos para sabotear, torpedear, impedir. Es como un acoso a un poder electoral. Correcto. Entonces, bajo ese antecedente, lo que estoy aseverando que existe un enorme riesgo, estamos enfrentando la madre de las batallas políticas, esta elección presidencial está en riesgo. Por tanto, para blindarla, la voy a decir 1, 1000 y millón de veces, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar a los vocales a la ley 044. Sé que a unos, lo voy a dirigir a alguien, el que se sienta. Ha dicho, sé que algunos no quieren, no estaba hablando usted, yo creo, pero lo ha dicho 1 y 1000 veces. Bueno, yo quiero decirle que lo aprecio mucho al vocal Atahuichi. He tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar antes con él. Pero creo que las autoridades no estamos para sembrar incertidumbres. Estamos para dar certidumbre al pueblo boliviano sobre la aplicación de la Constitución, sobre la aplicación de las leyes, sobre la democracia y fundamentalmente sobre un futuro mejor para nuestro país. Lamento que ponga incertidumbre. Tenemos que todas las autoridades y el pueblo boliviano en su conjunto luchar para que se cumpla lo que dice la ley. Y la ley dice que un presidente y nosotros los diputados somos electos por 5 años. Y reitero, no debemos quedarnos ni un día menos ni un día más. Y todos debemos trabajar para que las elecciones se den y se cumpla que el 8 de noviembre tengamos un nuevo gobierno. Ojalá que sea, por supuesto, el MAS. Me gustaría que sea el presidente Arce el que sea reelecto, pero lo fundamental es que no es lo que me gusta a mí, sino lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes y lo que el pueblo boliviano decida. Tiene que tomar un vuelo, ¿no? Sí. Estamos con el tiempo ahí justo, pero bueno. Me he entusiasmado también yo por yo eso. Yo también con esto, y estoy todavía entusiasmada. ¿Qué quiere decir que el presidente Arce va a candidatear para las próximas elecciones? No, yo no he dicho eso, no, he dicho que si el pueblo boliviano decide darle el voto de confianza, adelante. Pero previamente serán las matrices, que son dueñas del proceso de cambio, dueñas del MAS-IPCP, quienes definan cuál es el mejor candidato o los mejores candidatos que tenemos. Felizmente el MAS tiene un sinnúmero de líderes que pueden tener también la potencialidad suficiente. Eso no lo entendió Evo Morales y por eso nos pasó todos los problemas que tuvimos en 2019. Alguna vez nosotros dijimos, hay 10, 20 con potencialidades, no solamente una persona. No me dé los 20, deme 5. ¿Luis Arce? Bueno, podíamos hablar de Luis Arce, podíamos hablar de Choquehuanca, podíamos hablar de Andrónico Rodríguez, podíamos hablar de... Bueno, Andrónico es del ala vista.
Aquí yo creo que lo que debe primar es el interés nacional. Lo que debe primar es proteger, cuidar el proceso más allá de las personas. Y creo que lo que debe primar aquí es la unidad. Y cuando hablo de unidad, no hablo precisamente de los de arriba, hablo de la unidad del bloque patriótico y popular que representa el MAS-IPCP, incluyendo algunos compañeros que lamentablemente por los dedazos y por mal entendimiento se alejaron. Eva Copa era del MAS, Damián Condori era del MAS, Papito Richter de Pando era del MAS. Y así podemos ir nombrando un sinnúmero de personas que lamentablemente se fueron alejando por los dedazos, por las imposiciones. Hoy es el momento, creo, reitero, de la unidad del MAS, de la unidad del proceso de cambio que va más allá del MAS, pero también yo convoco a la unidad de Bolivia. Aprovechando el Bicentenario, deberíamos unirnos los bolivianos por encima de los intereses políticos y de las ideologías, buscando lo mejor para el país. Acaba de hablar de Richter, me acordé del vocero. Ese no es Papito para ustedes, No. Hablaba del gobernador de Pando, por decir un nombre nada más. Y de Richter, ahí quedó. ¿Cómo quedaron las relaciones? Estoy chismosísima hoy en la mañana. Amanecí chismosa. Mire, yo le voy a ser honesto, muy pocas relaciones he tenido con él, lo conozco poco. Alguna que otra cosa estrictamente por el tema laboral. Aunque parezca mentira, soy amigo de su padre, salvando las distancias y la diferencia que hace un político muy importante del MNR, pero de la izquierda MNRista, ¿no? Con el vocero sí hemos intercambiado criterios alguna vez, pero más en el plano estrictamente de autoridad y funciones públicas. Gracias nuevamente, diputado Jerjes Mercado, por venir hasta acá.